incluso casi les puedo asegurar que cuando dicen es que mi maestro, o sea, mi maestra sí le entendió y solo le parece boba, dicen, ok, pues, o sea, pero si le parece mala y terrible y es lo peor que va a suceder, híjole, no, pues ya, de ahí me estaciono. Pero sí, como que ya ¿no? Como que ya no tiene ni tanta gracia, pues cambia mucho. Creo que Sí. continuemos un poquito para tratar de cubrir otros Bueno, temas. me Bueno, gustaría adelante. como anotar algo ahí, Jerry, y creo que tiene que ver con un tema específico. O sea, yo siempre he hecho un paralelo muy particular entre la música y la comida, ¿no? Y me parece que como la comida, la música debe tener una dieta. Y es decir, el problema no es que escuchen eso, sino que escuchen solo eso, ¿no? Y digamos que concuerdo muchas veces pues, con algunas de las intervenciones de las maestras que estaban ahí presentes, que pude escuchar, en donde decían como esa posibilidad de la escuela de ser un espacio para otras músicas, ¿no? Entonces me parece que igual sí es importante que el hecho, o sea, sí es importante ese diálogo, me parece fundamental porque definitivamente si no, si la maestra que propuso el tema y que de alguna manera se derivó muy particular en eso, no hubiera abierto esa posibilidad, ni siquiera sabía que ese problema existía, ¿no? No hubiera reconocido el problema, ¿no? Entonces, ese diálogo es muy importante, pero definitivamente sí creo que esa manera de integrar la música también requiere de ciertos elementos pedagógicos y cierta preparación pedagógica para ese diálogo, porque nuevamente yo pues particularmente sí siento que hay, o sea, es muy difícil aislar a los niños y decirles no, no van con esto, porque además están expuestos a esa música por todos lados, en la radio, los amigos, un montón de cosas, pero definitivamente sí hay músicas, o sea, que son más propias y más específicas para ciertas edades y para ciertas partes, ¿no? Entonces, digamos, había un ejercicio muy interesante en Colombia, particularmente, también lo cuento desde una manera experiencial con mis sobrinas, en donde en su colegio lo que hacía una maestra era presentarles el mismo ritmo, pero cambiarles las letras a las canciones, ¿no? Entonces era el mismo ritmo, era el mismo beat, la misma canción, pero pues le estaba, o sea, cuando yo escuchaba a mis sobrinitos que llegaban cantando como una canción así de reggaetón y yo me volteaba como, ¿cómo están cantando esto? Y escuchaba la letra y era como, buenos días, señor Sol, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, pues también era ahí un truco interesante porque no las estaba sacando del hype, pero seguían ellas pues como con esa idea. Otra cosa, sobre todo cuando son niñas chiquitas, yo estaba hablando de niñas de 6 años, ¿no? Definitivamente sí es muy importante y también coincido con la reflexión de la otra maestra en relación a la importancia porque al final de cuentas, bueno, esto puede ser un tema un poco escabroso y espero que no nos vayamos muy profundo por ahí, pero al final de cuentas esa idea del poder de la música lastimosamente sí ha tenido o ha estado muy relacionada con gente que tiene el poder, ¿no? Y que tiene el poder y que está en negocios ilegales. Y de esa manera ellos han sabido cómo marcar simbólicamente el territorio. En Medellín, que es un ejemplo muy particular, se empezó a marcar el territorio de otras maneras. Se empezó a marcar el territorio apoyando estos grupos de hip hop, de expresiones urbanas, pues con un mensaje positivo, ¿no? Se empezó a buscar ese tipo de oportunidades para los niños, ¿no? Porque al final se convierte, y estoy de acuerdo con la maestra que lo comentó, no puede el acceso a la educación artística convertirse en un privilegio de clase, ¿no? Entonces sí me parece muy importante que esté y que podamos buscar darle acceso o alguna conexión con esa educación artística a los niños pues que de pronto no tienen esa posibilidad, ¿no? Sí, y un poco para cerrar en este sentido de ese símil con la comida, es muy importante que puedan ir desarrollando, digamos, usando ese mismo símil históricamente. Hace 25 años nos comíamos hamburguesas del McDonald's todo el mundo sin chistar y pues no pasaba nada.
Y de pronto empezó a surgir información e información e información, en donde cada quien empezó de distintas maneras a tomar conciencia de lo que le daba a su cuerpo, ¿no? Y empezó a volverse un tema más como de, a ver, y bueno, y hace 30 años se fumaba en la cara de los niños en cualquier lado, en los hospitales, ¿no? Entonces, vamos, todos esos movimientos que se van ajustando en donde uno va tomando conciencia y uno es el que se va autorregulando. Y sí, lo que propone el mercado es que comamos Doritos irritantes, cada vez más fuego, y luego los combinemos con Coca-Cola cada vez con más azúcar, pero aunque tenemos una enorme presión, como puede ser la enorme presión del mercado de la música incidiendo todo el tiempo, también hay quien va logrando desde la casa, desde la escuela, desde estos espacios de construcción, va empezando a decir, sí, pero yo tengo un universo más amplio, yo tengo más capacidad de decidir, o sea, a mí no me llegan tan fácil al precio, ¿no? Entonces, creo que ese es el papel que tenemos que jugar porque, como bien decimos, tampoco es que ahí, escucha esta música que es la buena, ¿no? No, todas son buenas, todas tienen una razón de ser, todas funcionan, y también vale mucho la pena que ellos vean que las músicas que a ellos les gustan, no, o sea, les gustan muchas veces no solo por la letra, sino que les gustan porque les gustan, ¿no? Como lo que decían en estos ejemplos donde se les cambia la letra. Entonces, creo que porque también, volviendo un poquito al tema de cuando decían es que antes nos daban los programas música, también es muy peligroso el rollo de decirles, es que cuando la música que identifican con sus programas no les gusta o les parece como, eso hay más o menos, entonces sienten que la escuela tiene una mala propuesta o un alcance pequeño, mientras que la realidad les ofrece muchas otras cosas, y entonces les genera esa sensación como de, no, es que eso no me gusta porque es lo que me ponen en la escuela, ¿no? O sea, y genera esas divisiones. Pero ahora sí que como en reversa, llegando al primer comentario, en donde todo empieza muy temprano, o sea, creo que ese es también otro de los secretos. Mientras más temprano empecemos a relacionar la música con el aprendizaje, a relacionar la música con la socialización, ahora sí que mientras más relacionemos músicas más diversas, con experiencias más felices, eso va blindándonos y nos va permitiendo tener una mayor capacidad, un criterio, porque justamente estamos en un momento en donde, digo, lo están viviendo todo el tiempo, o sea, ya no es la información, o sea, ahora sí que la información cada vez está más disponible, más asequible de más maneras, y en realidad la formación la construcción de criterios, la construcción de ciudadanía, se empiezan a volver mucho más relevantes en términos como del papel que puede jugar la educación, ¿no? Entonces, cada vez vamos a tener que construirnos mejor, conocernos mejor, más que entrenarnos mejor, ¿no? O sea, porque muchas veces la educación que entrena para la productividad, pues no entrena para ser feliz, ¿no? O sea, de lo mismo que se hablaba hace rato, ¿no? Entonces, mientras más felices seamos, menos sujetos de las cosas que nos pueden afectar socialmente nos dañarán. Pero bueno, eso es, o sea, ojalá hubiera respuestas fáciles en todo esto. Entonces quisiéramos hablar, porque ya nos queda poco tiempo, de algunos esfuerzos que han sido muy interesantes, como en el caso de la música y la salud, en el caso de Reino Unido han desarrollado un programa muy interesante, de los que nos va a platicar Sergio. Bueno, pues este programa es un programa bastante vanguardista en el Reino Unido, que dio pie a otras cosas bastante fuertes en relación a la música, y como dice Jerry, en Reino Unido, o sea, pues ellos digamos que se han clavado mucho en el tema de la música en relación al bienestar y a muchas otras cosas. Entonces, pues el programa que se llama, pues digamos, como música en receta o en prescripción, es un programa que negoció, un grupo, una fundación negoció con la salud pública de Inglaterra y con data dura, con información científica comprobada, les dijo, necesitamos que los médicos le puedan recetar música a los pacientes,
como parte de su tratamiento en condiciones específicas de salud, pues como lo habíamos mencionado anteriormente, en casos muy particulares como son la ansiedad, la depresión, el estrés, el dolor crónico y otros trastornos pues como dentro de la salud mental y física. Es curioso, por ejemplo, el tratamiento con el dolor crónico, cómo la música ayuda a aliviar el dolor, ¿no? Entonces, es también muy interesante porque muchas de las cosas o muchas de estas recetas musicales se establecen justamente bajo un diálogo, con que está conectado con lo que estábamos hablando anteriormente, se establecen entre un diálogo entre el médico y el paciente en relación a sus gustos musicales, porque claramente la música tiene un efecto, pero cada quien es como el lenguaje. Nosotros, el poema, el libro, todo lo que nos inspiró en términos de texto es muy personal y muy particular, y lo mismo pasa con la música. La música es muy particular en cada uno de nosotros. Entonces, ese diálogo es muy importante porque todos estos tratamientos sí se basan en los gustos musicales específicos de cada paciente, porque justamente tiene que ver cómo estimula neuronalmente a los pacientes para que tenga el efecto deseado clínicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo acceden los pacientes a esta música? Acceden a través de bibliotecas, servicios de streaming o descargas digitales patrocinados por el gobierno para que tengan acceso y pues también tengan sesiones de música en grupo y otras actividades relacionadas con la música para mejorar la salud. Gracias, Diego. Sí, lo mismo, digo, justamente durante la pandemia, a inicios, salió un informe muy interesante de la Organización Mundial de la Salud, en donde justamente hablaban de la evidencia del valor de las artes en general para la prevención, promoción, manejo y tratamiento de la salud con música, ¿no? Tomando referencias básicamente sobre Europa y Reino Unido. Y entonces ellos, bueno, plantean ahí un marco teórico, no sé si le avances ahí a un marco teórico en el que se basaban, exacto, en donde pues justamente hablaban de que tiene pues el compromiso con la estética, la relación con la imaginación, la activación sensorial, las evocaciones de las emociones, la estimulación cognitiva, la interacción social, la actividad física, ¿no? Y motriz, y cosas de las que ya hablamos como la salud y los cuidados incluso preventivos de la salud. Que de todas esas maneras nos afecta positivamente la música. Las artes en general, pero particularmente la música ahora sí que cubre todos esos aspectos. Cubre otros que tienen que ver también como con temas, hay muchos experimentos sobre culturas laborales, de que a través de ejercicios con música logran distender conflictos complejos, ¿no? O generar mejores prácticas digo, hay muchos experimentos que funcionan muy bien con la formación de coros, por ejemplo, ¿no? De que tienen equipos de trabajo complicados, pues los pueden hacer un coro y ahí empiezan a encontrar otras formas de relacionarse que mejoran mucho. Entonces, hay cosas que tienen que ver solamente con la exposición al estímulo, pero hay cosas que tienen que ver con la práctica y que tienen que ver con lo que construye socialmente en términos de cooperación y de colaboración, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, los resultados de la exposición a estas actividades tienen mucho que ver con la prevención, en muchos sentidos, prevención social, pero también prevención médica, con la promoción de ciertas cosas que necesitamos, o sea, es un canal de promoción muy efectivo, nos ayuda mucho a acelerar campañas, que es un poquito lo que vamos a hablar como así ya para terminar, y tratamientos, ¿no? Entonces, en el caso, digo, creo que no voy a recorrerlo todo porque se nos va a acabar el tiempo y pues igual hay más cosas que platicar, pero quisiéramos hablar ahora un poquito de estas otras transversalidades, como el caso de música y turismo, que igual lo comentamos de pasada, ¿no? Pero digo, justamente la relación, por ejemplo, que tienen los festivales
en los cálculos aproximados se ve muchas veces que la derrama económica que genera el visitante por el turismo musical a veces es hasta de 9 veces lo que invirtieron en el boleto, ¿no? Entonces, pues realmente ese dinero lo está recibiendo no la música, sino que lo está, ni la Secretaría de Cultura, sino que lo está recibiendo las hoteles, restaurantes, comercios, etcétera, etcétera. Y entonces también es importante buscar sistemas retributivos para que todo eso se fortalezca, ¿no? En ese sentido, ¿no? Igual hay unas ciudades musicales, nos habla Sergio un poco de ellas, de cómo se ha construido esta noción de ciudad musical. Pues bueno, o sea, haciendo esta misma relación puntualizando como lo que tiene que ver con música y turismo, las ciudades son también un ejemplo muy claro que ciertas ciudades han generado, que se han convertido en esta parte de ciudad musical o que su principal atractivo está ligado con la música. Es como el caso de New Orleans, por ejemplo, con el jazz, el caso de Viena con la música clásica, el caso de Liverpool, particularmente con esta banda que creo que todos conocemos, como son los Beatles, el caso de Buenos Aires con el tango. Hay otro caso particular, ligando también lo que contaba Jerry con relación a la música y turismo, que es el tema de Guadalajara. O sea, Guadalajara es una ciudad que alberga toda la oferta cultural o es, digamos, más bien como la principal promotora cultural de todo el Bajío. Entonces, a Guadalajara viene mucha gente del Bajío por fines de semana a ver conciertos, teatro, música, y en ese caso, incluso hay ciertos convenios que se hacen con las oficinas de turismo para que muchos de los conciertos masivos o de los conciertos que tienen gran impacto y relevancia de artistas internacionales, la preventa se haga solamente para gente que es fuera de Guadalajara, para que podamos atraer más turismo a la ciudad, ¿no? Y como decía Jerry, generar esa derrama económica que genera ese turismo musical. Entonces, bueno, estos eran ejemplos particularmente de este punto de reforzar lo de música y turismo. Sí, y en ese sentido, bueno, y finalmente esto tiene que ver, yo creo que sí aunque seguimos hablando en este caso de un ejemplo de salud que nos va a ilustrar Sergio, pero que se liga mucho a las formas en las que podemos activar la música también para la educación, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de este caso de África. Para cambios de comportamiento, se ha detectado que la música es muy útil para cambios de comportamiento, nos va a comentar Sergio y ahorita continuamos ahí como para ir finalizando. Entonces, adelante, Sergio. Gracias. Pues bueno, el tema ahí particular de los cambios, o sea, es importante entender lo que es un cambio comportamental, ¿no? Y creo que el mejor ejemplo se puede dar a través de estos proyectos que se dieron en África particularmente, que se llaman Reach Out en Buya y Alive Medical Service, para crear programas que a través de la música concientizaran sobre el VIH y el SIDA. Para que entendamos bien lo que es un cambio comportamental, es interesante estos ejemplos porque nos expresan un poco, cuando los investigadores, estuvo un colega nuestro con el que trabajamos mucho que se llama Carlos Chirinos, cuando los investigadores hacen encuestas de salida en salud pública y en cualquier proyecto que involucre un cambio comportamental, siempre se hace una encuesta de salida para saber cómo está y qué es lo que se tiene que cambiar. Entonces, cuando se hicieron las encuestas de salida para ver cómo habían afectado por ejemplo, las campañas informativas, ¿no? Las campañas de publicidad, que es donde más invierte la salud pública, entonces pone vallas, pone grandes pantallas, pone publicidad y hace un montón de cosas. Entonces, esta encuesta de salida incluía preguntas como, ¿usted sabe qué es el VIH? Sí, sí sé. ¿Usted sabe qué son las enfermedades de transmisión sexual? Sí, claro, yo sé que son las enfermedades de transmisión sexual. ¿Usted sabe qué es un condón? Sí, sí, yo sé que es un condón. ¿Sabe para qué se usa un condón? Sí, yo sé para qué se usa un condón. ¿Usted usa un condón? No. Entonces, ¿cuál era el efecto? Es
eran campañas informativas que sí estaban cumpliendo su objetivo de llevar la información, pero a la hora de producir el cambio comportamental que se necesitaba en ese caso, no lo estaban produciendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los fenómenos que encontraron ahí particularmente? Uno, la alta desconfianza que tienen estas poblaciones o que tenían estas poblaciones en específico sobre los mensajes que mandaba el gobierno. Es decir, no veían al gobierno, no tenían confianza en el gobierno y por eso ese mensaje no había calado tan profundo. Entonces, a través de dos puntos importantes, uno que fue importante, que fue como una especie de celebrity management, es decir, justamente la música nos genera las celebridades, o es mucho más fácil que yo le crea un mensaje o pues, volviendo al ejemplo terrible de Peso Pluma, es mucho más fácil que los niños le crean un mensaje a Peso Pluma que a su maestro o a la institución, ¿no? Pero bueno, como a través de ese celebrity management se logró que algunos artistas se comprometieran con este mensaje, ayudaran a divulgar ese mensaje, pero también fue muy importante no solamente eso, sino trabajar con los músicos de los barrios para generar canciones y generar proximidad, ¿no? Porque a veces también el celebrity management lo que puede, digamos que generar es una distancia muy grande, bueno, pues él lo hace, pero pues es que él es demasiado grande, no, de pronto eso no va conmigo. Entonces eso, complementado con una campaña, con músicos de barrio, con talleres de canciones y con ese tipo de cosas, y una campaña de radio muy fuerte, produjo finalmente el cambio comportamental. Este proyecto tuvo el premio de la Casa Blanca y todo lo demás. Entonces, finalmente, si lo pensamos, esto fue una campaña de educación específicamente. Y encontramos a lo largo de Latinoamérica, a lo largo de África, a lo largo del mundo, muchos proyectos que van de la mano con la música y la transformación social y los cambios comportamentales. Entonces creo que ahí la pregunta sería es si en un caso como tan extremo como estos en África, en donde hay tanto analfabetismo, tanta pobreza, ¿qué creen ustedes que la música puede promover en la educación? Sí, entonces, pues digo, para nosotros eh, es súper valioso, por ejemplo, todo esto que nos comparten respecto a estas experiencias, que todas están orientadas a generar esa participación, esa conexión desde la música, porque claramente es un vínculo muy poderoso con los estudiantes, las y los estudiantes, y todo esto, o sea, entender la capacidad, no solo la conexión corporal que nos genera la música y la conexión social, sino también esta posibilidad narrativa. Y yo creo que muchas veces tenemos esta construcción en la cabeza de la idea de que para que se asocien con la música se tienen que asociar con toda la complejidad de la música, y por eso quiero traer otra cosa que mencionaba Sergio hace rato. Es muy importante que sea con las cosas con las que se conecten, porque si yo le digo al niño, es que música solo es que tomes justamente las flautas esas dulces que a todos nos pusieron a soplar, las puso Porfirio porque vio un concierto en Francia donde les tocaron no sé qué himno con esas flautas muy bonitas y dijo, yo quiero eso para México, quiero que los mexicanos toquen la flauta dulce. Y todos nos fregamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que son tan impostoras de alguna forma, ¿no? Que no tienen nada que ver con nosotros, nos desconectan y nos generan esta idea de que no, la institución no me entiende, ¿no? Entonces, en la medida en la que seamos capaces de dialogar realmente con lo que tenemos a la mano, va a ser mucho más fácil que conectemos en ese sentido. Y mucho de eso tiene que ver con la aceptación de que, bueno, tú quieres encontrar tu propio territorio, desmarcarte de la generación anterior, y yo lo entiendo y hasta te agarro la onda y en la medida en la que ese diálogo se vaya generando, entonces el otro también va a estar dispuesto a decir, ok, pues lo que usted me diga también lo voy a poner atención, y entonces se va ampliando esa diversidad, esa dieta de la que hablaba Sergio. O sea, y mientras más grande la dieta, más empezamos a decir, híjole, hoy no quiero
chetos, ¿no? O sea, hoy sí quiero algo más sabroso, mejor cocinado. Chance y luego me echo unos chetos o unos doritos, o unos dorilocos, pero hoy quiero comer mejor, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es construir en nosotros, en cada uno de nosotros, o sea, nosotras y nosotros, los mecanismos para abordar la música desde más lugares, ¿no? Y vivirla y disfrutarla en ese sentido.